Los gemidos de la cocinera habían cesado. Por todas partes se alzaban y desaparecían las negras humaredas de los incendios. Por las calles pasaban corriendo soldados, no en formación, sino como las hormigas de un hormiguero inquieto, siguiendo distintas direcciones. Al ver al Patis, uno entró corriendo en el patio de la posada. Al Patis salió a la puerta de la cuadra. Un regimiento que venía muy deprisa llenaba la calle. La ciudad se rinde, marchaos, le gritó un oficial, y luego se dirigió al soldado. Ya te enseñaré yo a huir por los patios. Alpati entró en la isba, llamó al cochero y le ordenó que se preparara para emprender la marcha. Todos los familiares de Ferapontov salieron detrás de Alpati y del cochero. Al ver el humo y hasta las llamas de los incendios que se proyectaban en la posta, las mujeres silenciosas hasta aquel momento empezaron a gritar todas a la vez. Como si le contestaran, se oyeron gritos y chillidos en otras calles. Alpati y el cochero se desataron con sus manos temblorosas las riendas de los caballos. Cuando Alpati salió de la cuadra, vio que en el vestíbulo de la posada había unos 10 o 12 soldados que, hablando atropelladamente, llenaban los sacos y las mochilas de harina y de granos de girasol. En aquel momento, Ferapontov entraba en la posada. Cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo, los soldados quiso gritar, pero se contuvo y de repente, mesándose los cabellos, se echó a reír con una risa que parecía más bien un sollozo. Tomadlo todos, hijos míos, que esos diablos no encuentren nada, gritó tomando un saco y tirándolo a la calle. Algunos soldados, asustados, huyeron corriendo. Otros continuaron eh, llenando los sacos. Al ver que Alpati estaba allí, Ferapontov se dirigió a él. Rusia está perdida, exclamó. Esto se ha acabado. Yo mismo lo quemaré todo. Esto se ha acabado. Ferapontov corrió hacia el patio. La calle seguía llena de gente. Pasaban soldados y más soldados y Alpati tuvo que esperarse, pues no podía dar ni un paso. La mujer de Ferapontov con los chicos estaba sentada en una carreta esperando también poder salir. Había oscurecido completamente, el cielo estaba estrellado y la luna desaparecía de vez en cuando detrás de la densa humareda. Al bajar hacia el Níper, el carruaje del Pati y la carreta de la mujer de Ferapontov, que avanzaban lentamente entre las filas de soldados y entre otros carruajes, tuvieron que detenerse. En una calle próxima a la encrucijada donde se detuvieron ardían una casa y una tienda. El incendio ya comenzaba a extinguirse y las llamas tan pronto disminuían y desaparecían entre el humo negro como se revivaban de repente, iluminando de una manera fantástica las caras sombrías de los hombres agrupados en la encrucijada. Por delante del incendio pasaban unas figuras negras y a través del crepitar del fuego se oían las conversaciones y los gritos de Alpati, que había bajado del carruaje. Vio que tardaría mucho en poder pasar y empiló la calle para ver el fuego. Por allí circundaban muchos soldados y Alpati vio que dos de ellos, acompañados de un hombre con capa, arrastraban unos tizones encendidos hacia un patio vecino. Otros iban detrás de ellos llevando brazadas de heno seco. Alpati se acercó a la multitud estacionada ante un cobertizo alto que ardía con toda la fuerza. Las paredes estaban envueltas en llamas, el techo crujía amenazando hundirse y las vigas estaban encendidas. Evidentemente todos estaban esperando que el cobertizo se hundiera. Alpati también esperó. Alpati, gritó de repente una voz conocida. Padrecito, excelencia, contestó Alpati al reconocer la voz de su joven príncipe. El príncipe Andrés, envuelto en una capa, montado en un caballo negro, estaba entre la gente y miraba al Patis. ¿Qué haces aquí?, preguntó el príncipe. Excelencia, repuso el Patis, echándose a llorar. Estamos completamente perdidos, padrecito. No queda ninguna esperanza. ¿Cómo es que estás aquí?, repitió el príncipe Andrés. En aquel momento se reavivaron las llamas del cobertizo, iluminando la cara pálida y cansada del príncipe. Alpátych le explicó cómo estaba allí y las dificultades con que tropezaba para regresar a Lisiagori. Entonces, excelencia, ¿estamos perdidos?, repitió acongojado. El príncipe Andrés, sin contestarle, tomó su carnet y se puso a escribir con lápiz una hoja que luego arrancó. Escribió a su hermana. Smolenko se ha rendido. Dentro de 8 días, Licia Gori será ocupada por el enemigo. Marchaos inmediatamente a Moscú. Comunícame enseguida cuando os marcháis. Envíame un propio a Uzbiak. Después de entregar el papel escrito, Alpati le dio verbalmente
algunas instrucciones sobre los preparativos que tenía que hacer para la partida del príncipe, de la princesa y del pequeño con el preceptor y dónde y cómo podía contestarle inmediatamente. Apenas había tenido tiempo de darle aquellas órdenes cuando un jefe del Estado Mayor, montado a caballo y acompañado de un séquito, corrió hacia el príncipe. «Usted aquí, coronel», gritó el jefe del Estado Mayor con acento alemán y con una voz que el príncipe conocía perfectamente. «Están quemando las casas delante de usted y no hace nada por impedirlo. ¿Qué quiere decir esto? Usted será responsable». El que hablaba así era Bert, ayudante del jefe del Estado Mayor del flanco izquierdo de la infantería del primer ejército, situación muy agradable y de mucho lucimiento según decía él. El príncipe Andrés lo miró y sin contestarle continuó hablando con el Pachis. Di que esperaré la contestación hasta el día 10, y si el día 10 no he recibido la noticia de que todos se han marchado, lo dejaré todo yo mismo e iré a Lisiagori. He dicho esto, príncipe, repuso Bert al reconocer al príncipe Andrés, porque he de cumplir las órdenes que me han dado. Ya sabe que yo las cumplo siempre con exactitud. Le ruego que me perdone. El fuego crepitaba cada vez con más fuerza. Pareció apagarse por unos momentos y una densa masa de humo negro se levantó por encima del cobertizo. Se oyó un gran estruendo y el cobertizo se hundió. ¡Hurra!, vociferó la multitud al oír el estrépito del tejado que se hundía esparciendo un fuerte olor a pan quemado. La llama volvió a revivarse, iluminando las caras animadas y alegres de los curiosos. El hombre de la capa que arrastraba tizones encendidos levantó los brazos al cielo y gritó: «¡Bravo! ¡Mirad cuántas chispas! Es bonito esto, ¿eh?». «Eres el dueño», dijeron algunas veces. «¿Me has comprendido?», dijo el príncipe Andrés al Pachis. «No te olvides de lo que te he dicho». Y sin mirar siquiera a ver qué esperaba silenciosamente a su lado, espolió el caballo y desapareció por una callejuela cercana. Capítulo V. Las tropas rusas siguieron retrocediendo más allá de Smolensk, perseguidas por el enemigo. El día 10 de agosto, el regimiento que mandaba el príncipe Andrés pasó por la carretera principal cerca del camino que conducía a Lisiagori. Hacía 3 semanas que se dejaba sentir un calor sofocante y había mucha sequía. Cada día el cielo se cubría de nubes algodonosas que de vez en cuando tapaban el sol. Por las tardes, sin embargo, las nubes se dispersaban y el sol se ocultaba en el horizonte tras una neblina rojiza. Únicamente el rocío refrescaba la tierra. El trigo, que no estaba secado todavía, se secaba y perdía el grano. Las acequias de riego estaban secas y el ganado hambriento lanzaba lastimeros balidos, no encontrando pastos en los prados requemados por el sol. No corría un soplo de aire más que por las noches en los bosques, cuando aún estaban humedecidos por el rocío, pero por la carretera principal que seguían las tropas no se sentía aire ni por las noches siquiera. Al apuntar el día se reanudaba la marcha. Los convoyes y la artillería avanzaban sin hacer ruido y la infantería se ahogaba en el polvo caliente que la noche no había refrescado. Una parte de aquel polvo se posaba en las piernas de los soldados y en las ruedas de los carros y de los cañones, pero por otra parte formaba como una nube por encima del ejército, metiéndose en los cabellos, en los ojos, en las orejas y sobre todo en los pulmones de los hombres y de los animales que avanzaban penosamente por la carretera. Cuanto más alto estaba el sol, más se levantaba la nube de polvo. A través de aquel polvo fino y ardiente, los hombres podían mirar fijamente el sol como a través de una densa nube. El sol parecía una enorme esfera de color carmesí. No hacía viento y los hombres se ahogaban en aquella atmósfera quieta. Andaban tapándose la nariz y la boca con los pañuelos. Cuando llegaban a un pueblo se precipitaban todos hacia los pozos, se peleaban por un poco de agua y bebían hasta el lodo. El príncipe Andrés mandaba el regimiento y su gestión. El bienestar de los soldados y la necesidad de dar y recibir órdenes ocupaban todos sus pensamientos. El incendio de Smolensk y el abandono de la ciudad señalaban una etapa en la vida del príncipe Andrés. Un sentimiento de cólera contra el enemigo le hacía olvidar su dolor. Se entregaba enteramente a los asuntos de su regimiento. Se ocupaba constantemente de los soldados y de los oficiales y se mostraba amable y cariñoso con todos sus subordinados. En el regimiento se le llamaba nuestro príncipe. Todos los hombres se sentían orgullosos de él y lo querían. Sin embargo, él no era bueno más que con los hombres de su regimiento, esto es, con Timuquín y los demás, con la gente nueva y forastera, con aquellos que no podían conocer ni comprender su pasado.
pero cuando se encontraba con uno de sus conocidos del Estado Mayor se encolerizaba, se ponía de mal humor y se volvía burlón o desdeñoso. Le repugnaba todo lo que podía recordar de su pasado. Por eso procuraba no ser injusto con su gente y cumplir sus deberes de la mejor manera posible. Todo se representaba con los más sombríos colores, sobre todo después del 6 de agosto, después de la evacuación de Smolensk, que él creía que hubiera podido y debido defenderse, y después de haber sabido que su padre enfermo había tenido que abandonar Licia Gori, su querida casa de Licia Gori, que con tanto cariño había cuidado, pero su querida, a pesar de esto, gracias al regimiento, el príncipe Andrés podía distraerse de sus preocupaciones, no pensaba más que en su regimiento y procuraba olvidar todo lo demás. El 10 de agosto, la columna de la cual formaba parte su regimiento llegó a Licia Gori. 2 días antes, el príncipe Andrés había recibido la noticia de que su padre, su hijo y su hermana se habían marchado a Moscú. A pesar de que no tenía nada que hacer en Lisiagori, resolvió ir movido por el deseo de ver su casa y con el temor de revivar su dolor. Ordenó que le ensillaran un caballo y se dirigió al lugar donde había nacido. Al pasar junto al estanque en el que había siempre docenas de mujeres lavando ropa y hablando, el príncipe Andrés observó que no había nadie y que una pequeña madera desclavada, cubierta de agua hasta la mitad, flotaba en medio del estanque. El príncipe Andrés se acercó a la casa del guarda. En la puerta cochera no había nadie y la puerta estaba abierta. Los senderos del jardín aparecían cubiertos de hierro y los terneros y los caballos cerraban por el parque inglés. El príncipe se acercó al invernadero. Los cristales estaban rotos, algunas plantas habían caído, otras se secaban. Llamó al jardinero Taraz y nadie le contestó. Al dar una vuelta por el invernáculo se dio cuenta de que la balaustrada de roble esculpido estaba rota y de que los frutos habían sido arrancados de las ramas. Un viejo campesino, al que el príncipe Andrés conocía desde su infancia, estaba sentado en un banco verde y trenzaba unas abarcas. Era sordo y no oía los pasos del príncipe. Estaba sentado en el mismo banco donde solía sentarse el viejo príncipe y a su alrededor las ramitas de mimbre preparadas para ser trenzadas colgaban de las ramas rotas y secas de una magnolia. El príncipe Andrés se aproximó a la casa. En el viejo jardín había unos tilos cortados. Una burra y sus pollinos vagaban por delante de la casa. Entre los rosales, la casa estaba cerrada. Abajo había la ventana abierta. Un chico, al darse cuenta de la presencia del príncipe, corrió hacia la casa. Alpachis había hecho marchar a su familia y su habitación y se corrió bueno, y se había quedado solo. En Licia Goria, en aquel momento, estaba en su habitación leyendo Vidas de Santos. Al enterarse de que había llegado el príncipe, salió de la casa y con las gafas sobre la nariz y abrochándose la chaqueta, corrió hacia el príncipe. Después, sin decir nada y llorando, se arrodilló y le besó las rodillas. Enseguida se levantó disgustado de su debilidad y empezó a darle cuenta de la situación de los asuntos. Todos los objetos de valor habían sido trasladados a Bogucharabo. El trigo, cerca de 100 hectolitros, también había sido expedido. El heno y las cosechas de primavera, que según decía Patti eran extraordinarias, habían sido cegados, todavía verdes, y los soldados se los habían llevado. Los campesinos estaban arruinados. Unos habían marchado a Bogucharova y otros, muy pocos, se habían quedado. Sin escuchar, el príncipe Andrés preguntó: ¿cuándo se fueron mi padre y mi hermana? Él quería saber cuándo se fueron a Moscú, pero Alpátych, suponiendo que se trataba de la partida a Bogucharova, contestó que hacía 3 días y otra vez se puso a detallar los asuntos de la explotación, pidiendo instrucciones acerca de lo que debía hacer. ¿Quiere usted que entreguemos la cebada a las tropas con un recibo? Aún quedan 600 hectolitros. ¿Qué debe contestar? Murmuró para sus adentros el príncipe Andrés, mirando la cabeza calva del viejo y leyendo en su cara la confusión de que él mismo comprendía la inoportunidad de su pregunta, formulada únicamente para disimular su pena. Sí, entrégala, repuso en voz alta. Seguramente habrá observado usted un poco de desorden en el jardín, dijo Alpátych. No hemos podido evitarlo. Han pasado 3 regimientos y han permanecido aquí toda una noche, sobre todo los dragones. He tomado nota del grado y del título del jefe para presentar la oportuna reclamación. ¿Y qué piensas hacer tú? ¿Te quedarás aquí si viene el enemigo? Le preguntó Alpátych.
el príncipe. Alpatis miró fijamente al príncipe Andrés y con un gesto solemne levantó un brazo señalando el cielo. Él es mi protector, que se cumpla su voluntad, dijo. Un grupo de campesinos y de criados se acercaban campo a través con la cabeza descubierta. Vaya Dios, dijo el príncipe Andrés inclinándose, vete de aquí, llévate todo lo que puedas y ordena a los campesinos que se vayan a la hacienda de Riazán o a Moscú. Alpatis volvió a arrodillarse y se le abrazó a las piernas llorando a lágrima viva. El príncipe lo rechazó con dulzura y, espoleando su caballo, se fue por la avenida del jardín, en la puerta del invernáculo, siempre con la misma actitud de indiferencia. Como una mosca en la cara de un muerto, seguía sentado el viejo picando la suela de las abarcas. Dos muchachitas con los delantales recogidos y llenos de ciruelas que acababan de coger en los árboles del invernáculo venían corriendo y se hallaron precisamente en el camino en el momento en que pasaba el príncipe. Al ver a su joven señor, la mayor, con una expresión de espanto reflejada en su rostro, tomó por el brazo a la pequeña y se escondió detrás de un sauce sin tener tiempo de recoger las ciruelas verdes que se le habían caído del delantal. El príncipe Andrés se volvió vivamente temeroso de que se dieran cuenta de que las había visto. Aquella chiquilla asustada le dio lástima, no quería mirarla, pero a duras penas contenía el deseo de contemplarla. Un sentimiento dulce se apoderó de todo su ser cuando, al mirar a aquellas muchachas, comprendió la existencia de intereses extraños para él, pero, sin embargo, tan humanos y parecidos como los que le absorbían. Evidentemente, aquellas muchachas no pensaban más que en una cosa, en llevarse aquellas ciruelas verdes y comérselas sin que nadie las sorprendiera. Y al principio, el príncipe Andrés deseó el éxito de aquella empresa con el mismo afán que ellas. No pudo evitar mirarlas otra vez. Ellas, creyéndose fuera de peligro, salieron presurosamente de su escondite, gritando algo con sus vocecitas agudas y tomándose las faldas y con las piernas desnudas, morenas, echaron a correr alegres y veloces por la hierba del prado. El príncipe Andrés se sentía un poco mejor desde que se hallaba fuera del círculo de polvo de la carretera por donde avanzaban las tropas. Don Lejos de Liciagori salió otra vez a la carretera y se reunió con su regimiento cerca del escluso del estanque pequeño. Era más de la 1 de la tarde. El sol esférico, rojo, polvoriento, abrazaba insoportablemente las espaldas a través de los uniformes negros. El polvo seguía siendo el mismo y se mantenía inmóvil sobre los soldados parados que gruñían. No hacía viento. El príncipe Andrés subió a la esclusa y sintió la frescura del agua a pesar de que estaba muy sucia. Le entraron muchas ganas enormes de echarse al estanque. Hasta él llegaban los gritos y las risas de los soldados que se bañaban. El estanque de un color verduzco se extendía más allá de la esclusa y estaba lleno de cuerpos humanos blancos, con las manos, las caras y los cuellos de color de ladrillo que chapoteaban en el agua. Toda aquella carne humana, blanca, desnuda, se revolvía en aquella agua sucia con grandes gritos y fuertes risotadas como carpas dentro de un vertedero. Ante aquel espectáculo alegre, el príncipe Andrés se sintió particularmente triste. Un soldado joven, rubio, que el príncipe conocía por haberlo visto entre los de la tercera compañía con una correa atada a la pantorrilla, retrocedía persignándose para echarse al agua. Otro, un suboficial moreno, despeinado, metido en el agua hasta la cintura, agitaba su cuerpo musculoso y resoplando alegremente y se rociaba la cabeza con sus manos negras y velludas. Oíanse chapoteos, gritos agudos y exclamaciones. Por todas partes dentro del estanque y a su alrededor no se veía más que carne fuerte, blanca, musculosa. Timóquin, con su pequeña nariz encarnada, se secaba con una servilleta. Al ver al príncipe se sintió cohibido, no obstante se decidió a hablarle. Da gusto, excelencia, ¿por qué no se baña? El agua está muy sucia, contestó Andrés haciendo una mueca. Si quiere, enseguida le haremos sitio. Y Timóquin, a medio vestir, se apresuró a apartarse. El príncipe quiere... ¿Quién? ¿Nuestro príncipe? Exclamaron varias voces. Todas se apartaron empujándose de tal modo que el príncipe tuvo trabajo para conseguir que se calmaran. Pensó que sería mejor bañarse bajo el cobertizo. Carne de cañón, murmuró mirando su cuerpo desnudo y temblando, no tanto de frío como de asco y horror de sí mismo, al ver aquella enorme cantidad de cuerpos que chapoteaban en el agua sucia. El día 7 de agosto, el príncipe Bragatión, en su campo de Mikhailovka, situado en la carretera de Smolensk, escribía la siguiente carta.
señor conde Alexis Andrievich. Escribía Arkachievich, pero como sabía que su carta sería seguida por el emperador, meditaba detenidamente hasta dónde se le permitía su inteligencia lo que tenía que decir. Supongo que el ministro os habrá hecho ya el informe sobre la evacuación de Smolensk. Es lamentable y triste y todo el ejército está disgustado por haber tenido que abandonar inútilmente el punto más importante. Por mi parte, lo he pedido personalmente y con la mayor urgencia. Se lo he dicho por escrito al ministro, pero nada he podido conseguir. Os juro por mi honor que Napoleón se encontraba en un callejón sin salida, como no se ha encontrado nunca. Podía perder la mitad de su ejército, pero no podía tomar Smolensk. Nuestras tropas han luchado y luchan como no lo han hecho nunca antes. Con 15.000 hombres he resistido más de 35 horas y he aplastado al enemigo, pero él no ha querido mantener la lucha ni 14 horas. Es una vergüenza y una mancha para nuestro ejército y me parece que de ser él no tendría que sobrevivir a esta vergüenza. Si dice que nuestras pérdidas son grandes, no es verdad, tal vez 4.000 hombres, pero no más, y posiblemente ni esto, pero aunque fuesen 10.000, ¿quién se puede hacer? Es la guerra. En cambio, las pérdidas enemigas son considerables. ¿Qué le hubiera costado mantenerse allí 2 días más? Los franceses se hubieran marchado porque no tenían ni una gota de agua para los hombres ni para los caballos. Él me había dado su palabra de que no retrocedería y de pronto me comunicó que se marchaba por la noche. De esta manera no se puede hacer la guerra y así conduciremos al enemigo a las mismas puertas de Moscú. Por aquí corre el rumor de que pensáis hacer la paz. Dios nos libre de ello. Después de tantos sacrificios y de una retirada tan absurda, hacer la paz levantarían a toda Rusia contra vos y todos nos avergonzaríamos de nuestro uniforme. Hemos llegado a un extremo en que es preciso luchar mientras Rusia tenga fuerzas, mientras los hombres tengan brazos y piernas. Ha de haber un solo jefe y no dos. Vuestro ministro tal vez sea bueno en el ministerio, pero no solo es un mal general, sino que no es útil para nada. Y la suerte de nuestra patria está en sus manos. Os aseguro que me he vuelto loco de rabia. Perdonadme si os escribo en este tono de atrevimiento. Únicamente quien nos ame, quien no ame al emperador y desee nuestra pérdida puede aconsejar al ministro que haga la paz y que siga mandando a nuestro ejército. Os digo la verdad. Preparad las milicias, porque el ministro de la manera más autoritaria logrará conducir al invasor hasta la capital. El señor general ayudante del campo del emperador Wolfsogen es muy sospechoso y todo el ejército desconfía de él. Se dice que es más de Napoleón que nuestro, y es él quien aconseja al ministro. Yo no solo le trato cortésmente, sino que le obedezco como a un subordinado, a pesar de que tengo más edad que él. Es triste, pero obedezco por amor a mi emperador. Es una lástima, sin embargo, que el emperador confíe a la gente de esta clase la gloria del ejército. Imaginaos que con nuestra retirada hemos perdido más de 15.000 hombres, muertos de fatiga en los hospitales y que, si hubiéramos atacado, las cosas hubieran sido de otro modo. Pensad en nombre de Dios que dirá Rusia, nuestra madre, si tenemos miedo y abandonamos a los canallas esta patria buena y amada, y si suscitamos en los hombres un sentimiento de odio y de vergüenza. ¿Por qué hemos de ser cobardes? ¿De qué hemos de tener miedo? Yo no tengo la culpa de que el ministro sea un hombre indeciso, miedoso, lento, nebuloso. No tengo la culpa de que tenga todos los defectos. El ejército llora y le colma de injurias. Capítulo sexto. Entre las innumerables subdivisiones que se pueden establecer en los fenómenos de la vida, hay una en las cuales predomina el fondo y otras en las cuales predomina la forma. Desde este punto de vista puede oponerse la vida en el campo, en el distrito, en la provincia y hasta en Moscú, a la vida de San Petersburgo y sobre todo a la vida de Salón. Esta es una vida inmutable. Desde 1805 nos habíamos reconciliado y querellado con Bonaparte, habíamos hecho y deshecho una constitución, pero el salón de Ana Pavlova era igual que 7 años antes y el de Elena igual que 5 años atrás. En casa de Ana Pavlovna se hablaba con la misma extrañeza de los éxitos de Bonaparte y solo se veía en él, como en el acuerdo de los emperadores europeos con el francés, una conjuración cuyo único objeto era molestar e inquietar aquel círculo de la corte del que Ana Pavlovna se consideraba representante indiscutible. En casa de Elena, que
Rumiantsev honraba con sus visitas, pues la consideraba una mujer extraordinaria por su inteligencia. En 1811, igual que en 1808, se hablaba con entusiasmo de la gran nación y del gran hombre. Se lamentaba la ruptura con los franceses y, según la opinión de las personas que se reunían en el salón de Helena, todo aquello tenía que acabarse con la paz. En los últimos tiempos, después del regreso del emperador, en aquellos círculos opuestos se produjo una cierta animación y se observaron algunas manifestaciones hostiles. Sin embargo, la opinión dirigente de cada uno de aquellos círculos siguió siendo la misma. En el de Ana Pavlovna, entre los franceses únicamente eran recibidos los legitimistas más inveterados y se expresaba la idea patriótica de no frecuentar el teatro francés porque el sostenimiento de la compañía de artistas costaba tanto como el de un cuerpo de ejército. Los acontecimientos militares eran seguidos con avidez y se propalaban los rumores más favorables a nuestro ejército. En el círculo de Helena y de Rumiantsev se desmentían los rumores referentes a la crueldad del enemigo en la guerra y se discutían las tentativas hechas por Bonaparte para conseguir una reconciliación. En este círculo se censuraba a los que aconsejaban prematuramente el traslado de la corte a Kazán y llevar allí cuanto antes las instituciones escolares de niñas que se encontraban bajo la alta protección de la emperatriz viuda. En general, en el salón de Helena, la guerra estaba representada por los optimistas y era considerada como un proceso de manifestaciones estériles que pronto acabarían con la paz, y la opinión dominante era la que Bilibín, que entonces vivía en San Petersburgo y era uno de los asidos de Helena, había expuesto diciendo que no era la pólvora, sino los que la habían inventado los que tenían que decidir el asunto. En aquel círculo se ridiculizaba muy espiritualmente, pero con prudencia, el entusiasmo de Moscú, cuyo eco llegó a San Petersburgo al mismo tiempo que el emperador. En el círculo de Ana Pavlovna, por el contrario, aquel entusiasmo fue admirado y se habló de él como Plutarco habla de los antiguos, el príncipe Basilio, que como siempre ocupaba los mismos puestos importantes era el lazo de unión entre los dos círculos. Frecuentaba la casa de mi buena amiga Ana Pavlovna y luego iba al salón diplomático de la familia. Muchas veces en este paso repetido en un campo, de un campo a otro, se distribuía y decía en casa de Elena lo que tenía que decir en casa de Ana Pavlovna y al revés. Poco tiempo después de la llegada del emperador, el príncipe Basilio se puso a hablar en casa de Ana Pavlovna de cuestiones militares, censurando directamente a Barkat de Tolí, mostrándose indeciso respecto a quién había que nombrar para el cargo de comandante en jefe. Uno de los invitados, del cual se decía que era un hombre de mucho mérito, después de explicar que aquel día había visto a Kutuzov designado jefe de reclutamiento de San Petersburgo para presidir la recepción de los soldados, se permitió expresar prudentemente la suposición de que Kutuzov sería el hombre que satisfaría todas sus esperanzas. Ana Pavlovna sonrió irónicamente y objetó que Kutuzov no había proporcionado al emperador más que disgustos. Lo he dicho y lo he repetido en la asamblea de la nobleza, intervino el príncipe Basilio, pero no me han querido escuchar. He dicho que su elección para el cargo de jefe de reclutamiento no sería del agrado del emperador. No me han hecho caso. Y todo esto por querer imitar los entusiasmos estúpidos de Moscú. El príncipe Basilio se había olvidado de que si en los salones de Helena había que ridiculizar el entusiasmo de los moscovistas, en casa de Ana Pavlovna era necesario admirarlo. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de su error y se apresuró a rectificar. El príncipe Kutuzov hará un muy buen papel en la jefatura de reclutamiento porque ese es un puesto a propósito para él, que es el militar más viejo de Rusia, pero en cambio es posible nombrar general jefe a un hombre que no puede montar a caballo, que se duerme en el consejo y que tiene unas costumbres depravadas. Es que no se acuerdan del papel que hizo en Bucarest, no hablo de sus cualidades como general, pero considero imposible nombrar para ese cargo a un hombre que se cae de viejo y además ciego, lo que se dice ciego, no ve nada, puede jugar a la gallina ciega, no ve absolutamente nada. Nadie se creyó en el caso de contradecirlo, porque el 24 de julio todo esto era cierto, pero el 29 de julio Kutuzov recibió el título de príncipe. Era
Aquel título podía significar que querían quitárselo de delante y por esto que el príncipe Basilio era justo, aunque nadie tuviera interés en expresarlo en aquellos momentos. Sin embargo, el día 8 de agosto, un comité formado por el general feldmariscal Saltykov, Arakievich, Kochubey, Visnaminov y Lopuskin se reunió para discutir la marcha de la guerra. El comité convino en que el fracaso provenía del desacuerdo existente entre los jefes y a pesar de que las unidades sabían que el emperador se hallaba muy mal dispuesto respecto a Kutuzov, después de una breve deliberación se acordó nombrarle para el cargo de general jefe. El mismo día Kutuzov fue nombrado generalísimo en todos los ejércitos y todos los territorios ocupados por las tropas rusas. El día 9 de agosto el príncipe Basilio se encontraba otra vez en casa de Ana Pavlovna, con el hombre de mucho mérito, el hombre de mucho mérito hacia la corte a Ana Pavlovna porque deseaba ser nombrado inspector de un establecimiento de enseñanza de niñas. El príncipe Basilio entró en el salón con el aire victorioso y feliz de un hombre que ha logrado haber conseguido su mayor deseo. Ya sabéis la gran noticia, el príncipe Kutuzov, el mariscal, han cesado todos los desacuerdos. Estoy muy contento. Muy contento. Y como todos le mirasen extrañados, añadió, por fin tenemos un hombre. El hombre de mucho mérito, a pesar del deseo que tenía de ser nombrado inspector, no pudo contenerse y recordó al príncipe su opinión del día anterior. Sabía que cometía un acto de descortesía con el príncipe Basilio en el salón de Ana Pavlovna y precisamente delante de ella, que había recibido con alegría la noticia, pero no pudo evitarlo. Pero si dicen que es ciego, príncipe, dijo recordando al príncipe sus propias palabras. Bueno, ve todo lo que ha de ver, repuso el príncipe con voz baja. Rápidamente, tosiendo un poco, tiene bastante buena vista. Lo que más me satisface es que el emperador le ha concedido plenos poderes como no los ha tenido nunca ningún otro generalísimo. Es un autócrata. Dios nos asista, dijo Ana Pavlovna. El hombre de mucho éxito, poco habituado todavía a la vida de sociedad de la corte, creyó halagar a Ana Pavlovna defendiendo su antiguo criterio y repuso, dicen que el emperador no ha conferido de muy buena gana este poder a Kutuzov. Aseguran que se ha erguido como una señorita que recitara la Gioconda al decirle, el soberano y a la patria os confieren este honor. Tal vez el corazón no ha tomado parte en la ceremonia, objetó Ana Pavlovna. No, interrumpió con ardor el príncipe Basilio. Esto no es posible porque el emperador lo ha apreciado mucho siempre. Dios quiera que el príncipe Kutuzov tome efectivamente el poder y que no permita a nadie obstaculizar su labor, dijo Ana Pavlovna. El príncipe Basilio comprendió quién era aquel nadie y murmuró, sé por muy buen conducto que Kutuzov ha puesto como condición absoluta que el príncipe heredero no vaya al ejército. Le ha dicho al emperador, no puedo castigarlo si comete alguna falta y no puedo recompensarlo si hace algo bien hecho. Ah, príncipe, es muy inteligente, hace muchos años que lo conozco. También dicen, insistió el hombre de mucho mérito, demostrando cada vez más falta de tacto cortesano, que el generalísimo ha impuesto a sí mismo la condición de que ni el mismo emperador vaya al ejército. El príncipe Basilio y Ana Pavlovna le volvieron la espalda y admirados de aquella inocencia se miraron sonriendo. Capítulo séptimo. Mientras esto ocurría en San Petersburgo, los franceses, dejando la ciudad de Smolensk a sus espaldas, se acercaban cada vez más a Moscú. El historiador de Napoleón, Thiers, igual que los demás historiadores del emperador francés, al intentar rehabilitar a su héroe, afirma que Napoleón era atraído hacia los muros de Moscú contra su voluntad. Indudablemente tiene razón, como la tienen todos los historiadores que buscan la explicación de los acontecimientos históricos en la voluntad de un solo hombre. Tiene razón, como lo tienen los historiadores rusos que afirman que Napoleón fue atraído a Moscú por la habilidad de los capitanes de Rusia. Aquí, además de la ley de retrospectividad que presenta todo el pasado como una serie de preparativos para un hecho que se ha producido, hay la reciprocidad que embrolla toda la cuestión.
Un buen jugador que ha perdido una partida de ajedrez está francamente convencido de que él es el único culpable de su derrota y busca la causa en la manera de iniciar el juego, olvidando que durante toda la partida ha cometido las mismas faltas y que no ha hecho una sola jugada perfecta. Nota únicamente la falta que su adversario ha aprovechado para adquirir ventaja. El juego de la guerra, que transcurre en ciertas condiciones de tiempo, no depende de una sola voluntad y en él todo deriva de los choques innumerables de diversas causas y todo es más complicado. Después de Molenko, Napoleón busca la batalla más allá de Dolobagup, cerca de Visma, y enseguida cerca de Sarajevo-San-Miché, pero por una serie incontable de circunstancias se encuentra con que los rusos no pueden aceptar la batalla hasta Borodino, a 112 verstas de Moscú. Desde Viasna, Napoleón da orden de marchar directamente sobre Moscú, la capital asiática del gran imperio, la ciudad sagrada de los pueblos de Alejandro. Moscú, con sus innumerables iglesias en forma de pagodas chinas, no dejaba en reposo la imaginación de Napoleón. La etapa de Viasna, el Sarajevo, Semiché, Napoleón la hizo a caballo acompañado de la guardia de pajes y de ayudantes de campo. El jefe de Estado Mayor, Berthier, había quedado un poco rezagado para interrogar a un prisionero ruso capturado por la caballería. Al galope, acompañado del traductor Lenormand de Ville, se reunió con Napoleón y con una cara muy alegre detuvo el caballo. ¿Y bien?, preguntó el emperador. Es un cosaco de Plató. Dice que el cuerpo de Plató se une al ejército y que Kutuzov ha sido nombrado generalísimo. Es muy inteligente y muy hablador. Napoleón sonrió, ordenó que le facilitasen un caballo al cosaco y que lo condujeran a su presencia. Deseaba hablarle personalmente. Algunos ayudantes de campo corrieron para transmitir las oportunas órdenes y al cabo de una hora el asistente que Denisov había cedido a Rostov, aquel Labrusca con traje de servicio montado en una silla de caballería francesa, con cara de pícaro, alegre y avinado, se acercó a Napoleón. El emperador hizo que se pusiera a su lado y comenzó a interrogarle. ¿Eres cosaco? Cosaco, excelencia. El cosaco, ignorando con quién estaba hablando porque la sencillez de Napoleón no podía revelar a una imaginación oriental la presencia de un soberano, habló con la más extremada familiaridad de las cuestiones de la guerra. Dice Thiers al describir este episodio, en efecto, la brusca, que el día anterior se había emborrachado y había dejado a su amo sin cenar, recibió en castigo unos latigazos y fue luego enviado a buscar comida. Una vez en el pueblo donde había sido enviado, se dejó llevar por sus instintos de rapiña y fue sorprendido por los franceses sin tener tiempo de huir. La brusca era uno de aquellos criados groseros y alocados que han visto muchas cosas y que creen que su deber consiste siempre en obrar con diligencia y picardía y que están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus amos, a los cuales conocen perfectamente, adivinando sus malas intenciones y, sobre todo, su vanidad y sus mezquindades. Contra la opinión de Thiers, reconoció enseguida a Napoleón y en vez de sentirse confundido procuró con toda su alma conquistar el favor de sus nuevos amos. Sabía muy bien que estaba hablando con Napoleón en persona y la presencia del emperador no podía cohibirlo más que la de Rostov o que la de un sargento armado con un látigo, puesto que no tenía nada que el sargento o Napoleón pudieran quitarle. Explicó todo lo que se decía entre los asistentes. La mayor parte de estos comentarios eran ciertos, pero cuando Napoleón le preguntó si los rusos creían que vencerían a los franceses o no lo creían, olfateó un lazo en aquella pregunta y reflexionó un momento arqueando las cejas. Sí, hay pronto una batalla, contestó con aire pensativo, venceréis vosotros, es seguro, pero si la batalla es de aquí a 3 días, entonces os puede ir mal. Esto fue traducido a Napoleón en la forma siguiente: si la batalla se da antes de 3 días, los franceses le ganarán, pero si se da más tarde, Dios sabe lo que pasará. Normand de Ville hizo la traducción sonriendo. Napoleón no sonrió, pero a pesar de que estaba de buen humor, y ordenó que le repitiesen aquellas palabras. La brusca lo miró y para animarlo le dijo, fingiendo que no conocía a su interlocutor: nosotros sabemos que hay en buena parte que ha vencido a todo el mundo, pero con nosotros es otra cosa. Sin saber cómo ni por qué, el patriotismo se filtraba por fin en sus palabras.
El traductor transmitió la primera parte de la frase, callándose el final. Bonaparte sonrió. El joven cosaco hizo sonreír a su poderoso interlocutor. Dice Thiers, después de dar algunos pasos en silencio, Napoleón se dirigió a Berthier y le dijo que quería saber qué efecto le produciría a aquel muchacho del Don la noticia de que el hombre con el cual estaba hablando era el mismo emperador, aquel emperador que había inscrito en las pirámides su nombre glorioso. Y así se hizo. La brusca, comprendiendo que lo querían deslumbrar y que Napoleón se imaginaba que lo asustaría, quiso dar gusto a sus nuevos amos y fingió admirarse, asustarse, abrió desmesuradamente los ojos y pasó la misma cara que cuando sus compañeros se lo llevaban para apalearlo, después de haber cometido alguna falta. Apenas el intérprete de Napoleón, dice Thiers, acabó de hablar, el cosaco, presa de una especie de estupefacción, no profirió ni una palabra más y anduvo con los ojos constantemente fijos en aquel conquistador, cuyo nombre había llegado hasta allí a través de las estepas de Oriente. Toda su locuacidad se había cortado de repente para dar paso a un sentimiento de admiración ingenua y silenciosa. Napoleón, después de recompensarlo, ordenó que lo pusieran en libertad, como un pájaro al que se deja retornar a los campos que lo han visto nacer. Napoleón siguió avanzando sin dejar de soñar en aquel Moscú que ocupaba sus pensamientos, mientras el pájaro que retorna a los campos que lo han visto nacer galopó hacia las avanzadas, reflexionando acerca de lo que dirían los suyos. No quería explicar lo que realmente le había ocurrido porque le parecía indigno explicarlo. Se reunió con los cosacos, preguntó dónde estaba el regimiento que formaba parte del destacamento de Platov y aquella misma noche volvió a encontrar a su amo, Nicolás Rostov. Estaba en Jankovo y acababa de montar a caballo para dar con Ilin un paseo por los pueblos vecinos. Ordenó que dieran otro caballo a la brusca y se lo llevó con él. Capítulo octavo. La princesa María no se hallaba en Moscú ni estaba fuera de peligro como se imaginaba el príncipe Andrés. Después del regreso de Alpati, de Smolenko, el viejo pareció reanimarse de repente. Ordenó reunir a los campesinos y armarlos y escribió una carta al general en jefe anunciándole su propósito de permanecer en Lysia-Gorie hasta el último momento y de defenderse contra el invasor. Pedía autorización para armarse a su gusto, diciendo que si no adoptaba disposiciones para la defensa de Lysia-Gorie, el más viejo de los generales rusos sería hecho prisionero o muerto y declaró a sus familiares que no se movería de Lysia-Gorie. Sin embargo, el viejo príncipe dio las oportunas órdenes para preparar la marcha de la princesa de Deseil y de su nieto Abogucharovo, y de allí a Moscú. La princesa María, asustada de la actividad febril sin descanso de su padre, actividad que subsistía a su antiguo abatimiento, no podía decidirse a dejarle solo y por primera vez en la vida se permitió no obedecer sus órdenes. Se negó a marcharse y hubo de sufrir la terrible cólera del príncipe. Ella le recordó todas las injusticias de que la había hecho víctima. Al oír las acusaciones de la princesa, él le dijo que quería torturarlo, que ella tenía la culpa de que se hubiera peleado con su hijo y que eran intolerables las sospechas que tenía de él y que su propósito era envenenarle la vida y la echó de su despacho, diciéndole que lo mismo le daba que se marchara como que se quedase. Añadió que no quería saber nada de ella y le previno que no volviera a presentarse ante su vista. El hecho de que no ordenara que se la llevasen a la fuerza, como ella temía, sino que únicamente le prohibiera presentarse delante de él, alegró a la princesa María. Sabía que todo aquello quería decir que él, en el fondo de su alma, estaba satisfecho de que la princesa no quisiera dejarlo. Al día siguiente, después de la marcha de su nieto, el príncipe se puso el uniforme de gala y se preparó para ir a ver al generalísimo. El coche estaba ya al pie de la puerta. La princesa María lo vio salir con su uniforme y con todas las condecoraciones y dirigirse al jardín para pasar revista a los campesinos armados y a los criados. La princesa estaba sentada junto a la ventana y escuchaba la voz de su padre, que resonaba en el jardín. De repente, algunas personas con la cara asustada corrieron por la avenida.
La princesa María salió a la puerta y se dirigió presurosa a aquel lugar. Un grupo de campesinos venía hacia ella y en medio de ellos un hombre llevaba en brazos al viejecito. La princesa corrió hacia el grupo. Con el movimiento de las pequeñas manchas de luz que caían a través del ramaje de los árboles de la avenida, no se podía dar exactamente cuenta de los cambios de expresión de las caras de aquellos hombres. Únicamente de una cosa, que la expresión habitual de la cara del viejo príncipe, severa y decidida, había sido sustituida por una expresión de timidez y de docilidad. El príncipe, al darse cuenta de la presencia de su hija, movió los labios como si quisiera decir algo. Nadie comprendió lo que quería. Con infinitos cuidados los condujeron a su despacho. Allí lo dejaron sobre aquel rival que tanto miedo le daba desde hacía algún tiempo. El médico, llamado urgentemente, acudió aquella misma noche y, después de sangrar al príncipe, declaró que sufría una parálisis del lado derecho. Cada vez era más peligroso quedarse en Lisiagori y, al día siguiente, el príncipe fue trasladado a Bogucharovo. El médico lo acompañó. Cuando llegaron a Bogucharovo, Versalles y el príncipe nieto ya habían salido para Moscú. El viejo príncipe, siempre en el mismo estado, ni mejor ni peor, paralítico, pasó 3 semanas en Bogucharovo, tendido en una cama, en la casa nueva construida por el príncipe Andrés. Había perdido el conocimiento. De vez en cuando murmuraba algo moviendo las cejas y los labios, pero era imposible saber si entendía lo que le decían los que estaban a su alrededor. Únicamente había una cosa cierta, que sufría y que deseaba decir algo, que nadie era capaz de adivinarlo. Era un capricho de enfermo o de insensato. Se refería a la marcha general de los asuntos o alguna cuestión de familia. El médico decía que aquella inquietud no significaba nada y que se debía a una causa física. Pero la princesa María pensaba que el enfermo tenía mucho interés en hablar y la afirmaba en su posición, el hecho de que su presencia aumentaba siempre el malestar del príncipe. No podía caber la menor duda de que sufría física y moralmente y, por desgracia, no había para él esperanza de salvación. No se podía pensar en trasladarlo, pues exponía a que se les muriera por el camino. La princesa María llegó a pensar que sería mejor que acabara todo de una vez. Se pasaba el día y la noche a su lado sin dormir y, terrible es decirlo, a veces lo miraba no con la esperanza de notar unos síntomas de mejoría, sino con el deseo de ver el indicio de un próximo fin. Por horrible que le pareciera a la princesa tener que confesarse este sentimiento, el caso es que no podía dejar de experimentarlo, y lo que es aún más horrible es que desde la enfermedad de su padre se desvelaban en ella todos los deseos y las ambiciones personales que dormían en el fondo de su espíritu, cosas que en muchos años no se le habían ocurrido siquiera, la idea de una vida de libertad y sin temor de su padre, hasta la idea del amor y de la posibilidad del goce de una vida de familia, ocupaban continuamente su pensamiento como una tentación diabólica. Se esforzaba en rechazarla, pero insistentemente en su cerebro martillaba esta pregunta: ¿qué vida podré hacer después de esto? Estaba convencido de que eran tentaciones del demonio y sabía que la única arma de defensa era la oración. Se arrodillaba ante los íconos y recitaba palabras de oraciones, pero no podía rezar. Sentía que el otro mundo, el de la vida, el de la actividad difícil y libre, totalmente opuesto al mundo moral en que se había recluido antes y en el cual la oración era el mejor consuelo, la arrastraba con toda su fuerza. No podía rezar ni llorar. Las inquietudes de la vida dominaban sus pensamientos. Quedarse en Bogucharovo era peligroso. Por todas partes se oía decir que los franceses avanzaban y en un pueblo situado a 15 vertas de Bogucharovo, una finca había sido saqueada por las avanzadillas francesas. El médico insistía en la necesidad de dejar al príncipe de aquel lugar. El mariscal de la nobleza envió un funcionario a la princesa María para suplicarle que se marchara lo antes posible. El inspector de policía, que había ido a Bucharovo, insistió igualmente diciendo que los franceses se daban a 40 vertas, que por los pueblos circulaban proclamas francesas y que si la princesa no se marchaba antes del día 15 con su padre, él no respondía de nada. La princesa decidió partir el día 15. Las preocupaciones de la marcha y las órdenes que tenía que dar, pues todos se dirigían a ella, la tuvieron ocupada el día entero.
La noche del 14 al 15 la pasó como de costumbre en la habitación contigua a la del príncipe, sin desnudarse. Se despertó muchas veces, escuchó la respiración fatigada, el crujir de la cama y los pasos de Ticón y del criado, que de vez en cuando cambiaban de postura al enfermo, y se acercó muchas veces a la puerta creyendo que el príncipe murmuraba más alto que de costumbre y que se removía más a menudo en la cama. Quería entrar y no se atrevía. Aunque su padre no hablara, la princesa María se daba cuenta de que le era desagradable cualquier expresión suya de temor respecto a él. Observaba el disgusto con que el enfermo apartaba su vista cuando veía que ella le miraba y sabía que su presencia por la noche en horas desacostumbradas le molestaba extraordinariamente. Sin embargo, nunca le había parecido tan doloroso el perder a su padre como en aquellas circunstancias. Recordaba toda su vida con él y en cómo en aquellas circunstancias y en cada una de sus palabras y en cada uno de sus actos descubría ahora la expresión de su amor paternal. Entre sus recuerdos irrumpían a veces diabólicas tentaciones, el pensamiento: ¿qué pasará después de su muerte y qué haré de mi vida libre? Se le presentaba a veces en la imaginación, pero la rechazaba con horror. Por la mañana el príncipe pareció sosegarse un poco y ella se durmió. Se despertó tarde, la limpidez del espíritu que notó al despertarse le demostró que era lo que le preocupaba con preferencia durante la enfermedad de su padre. Se puso a escuchar detrás de la puerta y al oír el mismo estertor de siempre se dijo que todo sigue igual. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que deseo? ¿Deseo que se muera?, exclamó horrorizada de sí misma. Se vistió, rezó sus oraciones y se salió al portal. Frente a la puerta había dos coches, aún sin caballos. Unos criados iban colocando los equipajes en los coches. La mañana era tibia y gris. La princesa María se detuvo en la entrada. Sentía todo el horror de su cobardía moral y procuraba poner en orden sus pensamientos antes de entrar a ver a su padre. El doctor bajó la escalera y se le acercó. Hoy está un poco mejor, le dijo. La he estado buscando a usted. Se puede entender algo de lo que dice y tiene la cabeza más despejada. Vamos, quiere verla a usted. Al oír esto, el corazón de la princesa María pareció querer saltársele del pecho, palideció intensamente y tuvo que apoyarse en el quillo de la puerta para no caerse. Verle, hablarle, presentarse a sus ojos cuando tenía el alma llena de horribles tentaciones criminales, era para la princesa María un tormento y una alegría, como una mezcla de angustia y de placer. Vamos, repitió el doctor. La princesa María entró en la habitación de su padre y se acercó al lecho. El anciano estaba acostado de espaldas, sus manos pequeñas, huesudas, surcadas de venas azules llenas de nudos, reposaban sobre el cubrecama. Tenía el ojo izquierdo fijo, como una expresión dulce, el derecho extraviado, y las cejas y los labios inmóviles. Veíase delgado, pequeño y miserable. Parecía que se le hubiera secado la cara, que los rasgos se le hubieran encogido. La princesa María se le acercó y le besó la mano. La mano izquierda del príncipe estrechó con tanta fuerza la de ella que le hizo daño. Se comprendía que hacía tiempo que la esperaba. Luego hizo un movimiento con la mano y sus cejas y sus labios se contrajeron en un gesto de cólera. Horrorizada, la princesa lo miraba, procurando adivinar qué quería. Cuando hubieron cambiado de posición, al enfermo se le acercó tanto como pudo hasta que vio su propia cara reflejada en el ojo izquierdo de su padre. Durante unos momentos permaneció inmóvil, pero después movió los labios y se puso a hablar tímidamente, mirándola con una expresión suplicante. Evidentemente temía no ser comprendido. La princesa María lo miraba con atención concentrada. El esfuerzo que hacía para mover los labios y la lengua obligó a la princesa a bajar los ojos para disimular el dolor que la embargaba y ocultarle el llanto que no podía reprimir. El príncipe dijo algo, repitiendo muchas veces la misma palabra. Ella no podía entenderlo, pero procuraba adivinar lo que le decía y repetía interrogantemente las palabras que él pronunciaba. Era completamente imposible saber lo que quería decir. El doctor creyó adivinarlo y repitiendo las palabras preguntó: ¿acaso quiere usted que la princesa tiene miedo? El anciano movió la cabeza negativamente y volvió a repetir lo que había dicho antes. El alma. ¿Que el alma sufre?, preguntó adivinando la princesa María. El príncipe hizo un gesto afirmativo y tomándole la mano empezó a estrecharla contra diversas partes de su pecho, como si buscara un lugar a propósito. Siempre pienso en ti, murmuró con una voz más clara y de una manera mucho más inteligible que antes. La princesa apoyó la cabeza en la mano de su padre para ocultar sus lágrimas. Él le acarició los cabellos. Toda la noche te he estado llamando, prosiguió el anciano. Si yo lo hubiera sabido,
dijo ella a través de las lágrimas. No me atreví a entrar. Él le estrechó la mano. ¿No has dormido? No, no he dormido, dijo ella moviendo negativamente la cabeza. Sometida involuntariamente a su padre, procuraba hablar como él, sobre todo con señas y fingiendo mover la lengua con esfuerzo. Hija mía, amiga mía. La princesa no pudo entender las palabras de su padre, pero por la expresión del rostro del enfermo comprendió que había dicho una palabra cariñosa. ¿Por qué no has venido?, articuló el príncipe. Entonces la princesa María pensó con más horror que nunca que le había deseado la muerte. Él calló, pero unos instantes después repuso: gracias, hija mía, amiga mía, por todo, por todo. Perdón, María, perdóname. Y llenándosele los ojos de lágrimas, señaló: gracias. Hizo una pausa como para concentrar sus fuerzas. Traed a Andriushka. Al formular esta petición, su rostro expresó una timidez infantil, desconfiada. Parecía como si él mismo se diera cuenta de que su petición no tenía ningún sentido. Esto por lo menos fue lo que le pareció a la princesa María.